Buenas, soy Antonio Hidalgo, centrocampista. Esto es Martiricos 08. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se acabó! ¡A primera! Esto es Martiricos 08. A beneficio de Aldeas Infantiles. Pensar en el último ascenso a primera es pensar en él, sin ser delantero, máximo goleador de la 2007-2008 y estandarte indiscutible del regreso a la élite. Aquella temporada fue la mejor suya como profesional y su última como blanquiazul, lo que le sirvió para redimirse de 2 temporadas anteriores un tanto aciagas para el club. Antonio Hidalgo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Estamos con Antonio Hidalgo Morilla, nacido en Barcelona el 6 de febrero del 79. Militó 3 temporadas en el club del 2005 al 2008 y en la 2007-2008 disputó 38 partidos de liga y marcó 14 goles. El calentamiento. Colabora Clínicas Mentadental. ¿Qué edad tenías y dónde vivías en Málaga, Antonio? Vivía al lado del Carpena y tenía 27, 28 años. ¿Qué dorsal usabas? Por supuesto, el 8. ¿Qué botas usabas? ¿Te acuerdas? Oma, que me las cosía el Pichita. ¿Qué coche tenías? Un Audi A3. ¿Eras de jugar más con camiseta por dentro o por fuera? Yo era de jugar por dentro, pero en aquella época ya empezó a ser por fuera. ¿Tu mejor amigo dentro de ese equipo? Santiago Carpintero, Uh-huh. ¿Y dentro del campo con quién te entendías mejor? con Nabil Baja. ¿Para ti quién fue el jugador revelación esa temporada? Pues yo creo que entre Elder y Santi. Un atributo que resaltaría de Muñiz. Tranquilo. Ok. Y por último, un consejo futbolístico que le darías al Antonio Hidalgo de la temporada 2007-2008, si pudieras dárselo ahora. Que lo disfrutase más. El primer tiempo. Colabora Porras y Serralbo Abogados. ¿Qué aires se respiraban en esa pretemporada de Antequera? Bueno, era una pretemporada muy complicada. Al final veníamos de un año muy difícil, concurso de acreedores. Fernando había pasado el año anterior de jugador a presidente. Jugadores que podíamos salir, porque yo estuve a punto de salir al principio de la temporada, pero no salimos por en culpa y parte del Presi que no nos dejó salir y porque nosotros creíamos mucho en lo que había. Era un sentir complicado, muchísima gente nueva, jugadores muy poco conocidos que venían de ligas, especialmente de la portuguesa, en las que bueno, nunca sabías el rendimiento. Fuimos capaces de formar un equipo muy competitivo y muy potente. A la vista está que ganamos los 7 primeros partidos y a partir de ahí pues fuimos claros candidatos, ¿no? Mencionaba esos fichajes, llegaron 11. ¿A ti personalmente quién te sorprendió más en esa pretemporada? Bueno, al final pues, son jugadores que tenían todo mucha trayectoria, ¿no? Al final nuestra pareja de centrales fue muy, muy clara, formando desde el principio. Santi llegó y yo le conocía, pero para mí fue fundamental para complementar mi juego. Yo siempre le digo a modo de broma que él corría y yo ponía los goles, ¿no? Con Xavi Calleja, ¿no? Que era yo creo que recuerdo en alguna entrevista decir que él jugó cosas que yo nunca imaginaría. Nabil en esa punta de ataque, Roberto. Al final, el mismo Eliseu, que al principio no tuvo mucha participación, pero fue fundamental, pues gente que tenía muchas ganas, mucha hambre, gente que llevamos pasando y experiencia en el club y que fueron fundamentales, ¿no? ¿Recuerdas en esa pretemporada cuál era el mensaje del club o de Muñiz de aspiraciones? ¿Era realmente el ascenso o para nada?
Bueno, al final el Málaga siempre es el Málaga, ¿no? Siempre tiene una aspiración grande, siempre tiene que saber dónde está, pero Muñiz era y es un hombre muy, muy tranquilo, con un puesto muy grande que transmitía tranquilidad, esfuerzo, sacrificio, que lo transmitía a través de algunos de nosotros que nos tenía más cerca, pero en ningún momento, desde el primer momento, me acuerdo en Antequera, que hacía los primeros días en esa pretemporada, hacía un calor infernal, que el objetivo era trabajar y ponerse a punto para la primera jornada, ¿no? ¿Os metió muchas palizas en esa pretemporada, como dice Antonio? No, eso es una locura, ¿no? Era un no parar de correr. Lo que pasa es que al final dio con gente que teníamos mucha hambre, que teníamos muchas ganas, que nos pillaba en un momento muy bueno de nuestras carreras, con mucha implicación en el club. Vino gente que, sobre todo, tenía poco tiempo en el club, eran meses y estaba implicadísima. Todos los nuevos fueron gente increíble que respetaron al máximo los roles de un equipo y al final pues fueron decisivos, ¿no? Y futbolísticamente, Antonio, ahora que te maneja de entrenador, lo mismo lo explica bastante mejor. ¿Cómo se explica futbolísticamente esas primeras 7 victorias, los primeros 7 partidos? Va, nosotros íbamos como tiros. Al final, yo creo que al final, si en el mundo del fútbol profesional, cuando enganchas 7 partidos consecutivos es porque haces muchísimas cosas bien y al final en esos 7 siempre tienes esos puntos de suerte, ¿no? Pero físicamente estábamos como aviones. Yo creo que éramos jugadores muy decisivos en la parte final, con mucho gol, con centrocampistas con mucha llegada, gente que luego en un bloque medio bajo pues éramos capaces de sufrir, de trabajar, gente muy comprometida y la verdad que esos 21 puntos del tirón pues te dan mucho margen para poder equivocarte durante el año, ¿no? Oye, ¿y en qué momento? Porque yo recuerdo que el Antonio Hidalgo de temporada anteriores era un mediocentro más posicional, pero esa temporada, ¿qué circunstancias se da para que se vea un Antonio Hidalgo más llegador, incluso jugando por detrás del punta? Es que el problema es que yo nunca fui un centrocampista más posicional. Yo me hice más posicional al final de mi carrera porque mis piernas ya No daban no para me más. daban, no me daban para más, pero yo siempre fui un jugador de un interior, un 8 un 10 que se llama en Can Barça, Sí. de segunda línea de llegada, haciendo una cantidad de goles grandes. Cierto es que en mi época de Tenerife, salvo la última, pues eso no lo pude vestir o transformar en goles, pero bueno, yo qué sé, le tengo que dar mucha parte de culpa a Antonio Tapia, que me firmó ese año para el Málaga y me pudo llevar a- a Málaga para poder mostrar que tenía muchísimo gol, ¿no? Incluso luego fui a Zaragoza y no hizo goles, pero luego fui a Albacete y continué haciendo goles, ¿no? Fueron 24 goles en 2 temporadas, 10 y 14 en tus 2 últimas temporadas con el Málaga, en esta que nos atañe del ascenso 14, máximo goleador del equipo. ¿Jugaba un poco el Málaga, ese Málaga para Antonio Hidalgo? ¿Era jugador central? Yo creo que no. Ujú. Es decir, yo estaba en un pico de forma, yo creo que seguramente me pillaron en mis mejores años de mi carrera futbolística. Al final, con un bagaje, con una experiencia anterior, con una responsabilidad grande a través del míster. El míster, recordando un poco lo anterior, el año anterior, llegó, no me ponía, incluso me recuerdo un cambio a la media parte que me hizo muchísimo daño, pero al siguiente me volvió a poner, confió muchísimo en mí. Y sí que era un poco la figura un poco más finalizadora, ¿no? Porque ahí teníamos a Nabil, teníamos a Salva, y no era normal que el medio centro, ¿no? El medio centro, porque al final jugamos con un media punta y un punta, pues llegase muchísimo, pero el trabajo de mis compañeros me permitía llegar muchísimo. Yo me soltaba con mucha libertad y luego había un gran trabajo defensivo, ¿no? Y menos mal que se lograron, ¿no? Esas primeras 7 victorias, porque en la segunda vuelta llegaron las vacas flacas, ¿verdad? Bueno, se nos hizo un poco largo, ¿no? Al final habían equipos con mucho potencial y bueno, se nos hizo largo porque al final muchos jugadores llevaban muchísimos minutos, la presión, la tensión de poder parecer de tenerlo muy pronto y todo durante mucho tiempo, diciendo que el Málaga iba a subir sobrado, que tal, que no sé qué. Pero bueno, al final esto va de conseguir objetivos, de ganar partidos. El objetivo se cumplió en la última jornada y en qué mejor escenario que la Rosaleda y eso siempre se nos quedará para nosotros, ¿no?
En Málaga se recuerda obviamente en ese tramo final de temporada, en un tramo clave, 3 derrotas consecutivas en casa, que fueron Hércules, Nastic, fueron las 2 últimas de ese tramo de 3. ¿Pudo mucho la presión o incluso se pudo ser injusto con Muñiz? Porque el Málaga recordamos que no salió del ascenso, de puesto de ascenso en toda la temporada. Yo no sé si fue justo o no. Lo que sé es que el día del Hércules metí un hat-trick y la pelota no me la llevé por el cabreo que llegaba. No te la llegaste a llevar, ¿no? No, eso no me lo perdonaré nunca, ¿no? Por eso te he dicho antes, digo, ¿qué le recomendaría a Antonio de algo? Que disfrutase un poco más, porque al final parece que fue un 4-6 o algo de eso. 4-6, sí. O sea que porque al final estábamos tan volcados, tanta presión y tanta situación de esas derrotas, pero bueno, al final da igual, yo siempre digo que da igual cuando sumen los puntos, lo sumamos mucho al principio y al final hicimos lo que teníamos que hacer y al final pues se consiguió el objetivo. Pero evidentemente, si en algún momento se puso en cuestión, ahora que soy entrenador, al míster, mal hecho. Pero es que la Real Sociedad dio bastante por saquete esa temporada. También estuvo la guerra de medios que se inició también con el Málaga durante toda la temporada. Era como, daba un poco la sensación de que, no sé si tú tenías la misma sensación, era como que la Real tenía que subir. Bueno, yo también lo sufrí en su día con el ascenso del Tenerife, que habían el Betis y el Sevilla en su momento, y eran equipos grandes, son equipos grandes, de hecho. Pero en aquel momento creo que si no era recién descendido, hacía 2 años que había descendido y daba la sensación, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es más una sensación de los que estábamos mala que la realidad. Pero sí que es cierto que se ejerció mucha presión sobre nosotros, sí. Habíamos hablado de ese 4-6. Yo te recuerdo a ti incluso que le echaste ahí bemoles y te encaraste con la grada, porque la grada en un momento dado fue tan crítica que se puso a cantar los goles del Hércules. Ahí tú te viniste arriba, ¿no? Y le echaste cara un poquito a la afición también diciendo que era un jugador importante, ¿no? Dice eso mal hecho, porque esa Mal gente tiene el cielo ganado. Esa gente tiene el cielo ganado porque no recuerdo exactamente el contexto, y evidentemente lo tengo en la cabeza y algo que seguramente sabiendo cómo soy, con el carácter que tengo, pues algo que no me gusta, que los míos griten goles del rival, sobre todo, y bueno, seguramente era con toda la buena fe del mundo para hacerles ver que estábamos haciendo un trabajo, que nos estábamos dejando la vida. Y que ellos también, y que lo estaban sufriendo, ¿no? Que era una oportunidad histórica de volver al fútbol profesional y que parecía que en algún momento se nos podía escapar, ¿no? Es comprensible, una afición que siempre está con su equipo, y 3 años que estuve allí, pues me mostraron un cariño enorme, ¿no? ¿Llegó justo de energía el Málaga ese tramo final de temporada, Antonio? Justísimo. Justísimo, ¿no? Sí, Yo creo que no lo tengo por datos, pero si me atrevería a decir apostar dinero, yo creo que para mí, por ejemplo, fue la temporada en la que más minutos jugué, sí. porque yo creo que en aquel centro del campo estábamos Santi, estaba yo, creo que estaba Poño también, pero yo cuando jugaba Poño yo subía a la media punta. Al final no éramos un número muy, 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 muy grande de jugadores en esa posición, y seguramente acabamos algo justos, ¿no? Por esa triple derrota, Nastic, Real Sociedad y la otra que hubo en casa, la última, el 4-6 que mencionábamos contra el Hércules, se puede decir, también me dio la sensación un poco que en ese tramo final de temporada jugaba incluso un poquito más relajado fuera de casa, ¿no? Con victorias importantes como la que lograsteis en Vigo. Bueno, al final, yo creo que recuerdo, años yo creo que en Vigo estaba yo sancionado, pues, no lo sé seguro ahora, pero al final cuando esa exigencia la tienes desde el primer día y te la marca los comienzos son muy importantes para dar estabilidad, tranquilidad, pero luego la exigencia está ahí. Y yo creo que eso lo que nos llevó a tener una exigencia a veces innecesaria, porque nosotros no partíamos, nos habíamos salvado la temporada anterior en casa contra el Cádiz. Estábamos en un concurso de acreedores que evidentemente dinero no había, no es que hubiese en exceso, los fichajes no habían sido de relumbrón. Pues nos pusimos con esos 7 victorias un peso que al final seguramente en algún momento nos perjudicó, seguro. Con esa victoria del Hércules se dice que Muñiz un poco decidió que no seguía, ¿no? Que finalmente se fue al Racing de Santander. ¿Vosotros erais conscientes de esa ya decisión tomada del entrenador? No, para nada. Pero al final, ese año,
ese año fue mucho más duro del que pudo parecer, ¿no? Al Ujú. final, es una anécdota ya Sí, sí, años sí, sí. años. Ujú. Creo que yo formaba parte del comité de empresa, o sea, durante el año yo iba a, pues claro, estamos ¿Ah, en sí? un concurso de acreedores Sí, sí, y sí. como había que formar parte, un jugador de la plantilla tenía que formar parte del comité de empresa para hablar constantemente con el administrador concursal Sí, sí, sí. del momento, ¿no? En muchos momentos eso no nos ayudó, nos pusieron muchísimas trabas, o Ujú. sea, muchísimas, estuvieron encima y yo recuerdo conversaciones con Fernando, pues muy complicada en la que él nos mostró nuestro apoyo y gracias a Dios estaba a nuestro lado y nos entendía. Trabajadores que no cobraban, Ujú. gente que estaba compartiendo contigo en la Sí. oficina. Ujú. Y eso luego al final cuando volví en Málaga, pues luego veías que en la oficina había millones de personas trabajando. Sí. Pues te dolía, ¿no? Porque echaban a gente que había vivido contigo muchísimo Ujú. y que la echaban a la calle y no podían darle de comer a sus hijos, ¿no? Y eso yo creo que fue el desgaste brutal de Muñiz. Y ahora que soy entrenador, le entiendo, ¿no? Porque seguramente que era información tras información y bueno, al final, pues él tomó esa decisión. ¿Te caló mucho a nivel futbolista y ahora a nivel entrenador, Muñiz? A mí, a mí me caló mucho, ¿no? Pero sí, sí es cierto que en una conversación que tuve un día con él, ¿no? Ujú. Yo un día le dije, gracias, mister, por la confianza. Ujú. Y él me dijo que no le diese las gracias, que la confianza no iba de entrenador a jugador, sino de jugador a entrenador. Él me Sí. ponía porque tenía confianza en mí, no al revés. Ujú. Y entonces yo me di cuenta que al final las cosas cuando alguien, evidentemente son feeling y tienen que darte ese motivo de confianza para poder rendir, pero me di cuenta que todo lo que conseguí en el Málaga, mucho fue por mi buen hacer, ¿no? Evidentemente, tu Ujú. entrenador, pues, Antonio Tapia, te firma, ¿no? Ujú. Hostia, te da la oportunidad de ir. Muñiz, te da la oportunidad de tener una continuidad, de ser Sí. importante, pero no eres tú el que tienes que responder, ¿no? Sí. Pero él nos dio ese trabajo, luego él hizo una muy buena carrera como entrenador y al final eso demuestra lo buen entrenador que era. Ese rol de peso que tuviste esa temporada, Antonio, ¿fue fluyendo con naturalidad durante la temporada o desde pretemporada ya Muñiz te dijo usted va a ser un jugador importante este año? Mira, al final, pequeños detalles de todo esto. Yo los 3 años que estuve, nunca fui capitán. ¿Ah, Nunca no? salí al campo con el brazalete, nunca. Ujú. Ujú. Evidentemente, el primer año llegué y estaban pues, los Fernando, los Gerardo, pues, Sí. y compañía. El segundo año hubo una gran limpieza y yo creo que ahí Ujú. tampoco lo debía tener. Pero es que el tercer año, incluso habiendo el tercer año, estaban estaba Arnau, estaba Iñaki y ahora no recuerdo quién era el tercer capitán. ¿Gámez? No, no, Jesús no, Jesús era un pipiolo. Ah, Ahora donde vale. lo ves tú ahí, Jesús, sí, Jesús era un pipiolo, era recién llegado, ¿no? Pero, pero no, al final yo sé cómo soy, y lo que transmito a la gente y a mis compañeros. Yo siempre he trabajado al máximo desde el primer momento y eso yo creo que esa conexión con el míster y sobre todo al final, pues, cuando eres entrenador, pues tiene a gente que debe derivar cosas dentro del vestuario, confío en mí y la verdad que salió bien. Esa temporada también se vivió, ahora está muy de moda, ¿no? Los desplazamientos masivos de afición del Málaga a campos visitantes, pero vosotros vivisteis como un primer episodio, ¿no? De ese fenómeno que fue en Motril, en un partido también muy recordado. 0-0. Qué Y, escu- partidito, tú. y escuchando por la radio el Alavés Real Sociedad, ¿no? Buah, qué partido. Va, fue un partido horroroso. Sí. 0-0, sabiendo la posibilidad de ascender directo, toda la gente, todo el campo lleno. Yo ya la había vivido esa situación con el Tenerife, ¿no? En una última jornada, un Tenerife Leganés, o Leganés Tenerife. Pero que bueno, que sí, la gente estaba enchufadísima, la gente pues, viajaba con nosotros, una exigencia también brutal durante el día, salía a la calle y ya lo notaba, pero siempre, siempre con cariño, ¿no? Vosotros, a lo mejor que queríais celebrarlo, ¿no? En el templo, el ascenso, ¿no? Ya en ese partido contra el Tenerife. Antonio, ¿tú cómo recuerdas también para ti, enfrentarte al Tenerife siempre iba a ser especial? ¿Cómo recuerdas tanto las horas previas o esa semana previa al partido del Tenerife? Bueno, la semana previa con muchísima ansiedad. Al final, sabiendo que lo tenías en tu mano, que jugabas contra el Tenerife en casa, con los nuestros, que el estadio iba a estar lleno, que teníamos una responsabilidad, pero te digo ahora mismo que
Eso es de los mejores días de mi vida. Al final lo juntas con los nacimientos de mi hijo, uno de ellos malagueño, por supuesto, en el 2007. O sea que eso en el 2007-2008 del ascenso, no podía ser de otra manera. Y lo juntas con esos 2 días y yo creo que ese día, pues que cada vez que veo imágenes es brutal. Es un recuerdo formidable y encima te da para hacer los 2 goles del ascenso, ¿no? Uno en cada portería, con mi familia que había viajado desde Barcelona, con todo el mundo, mis amigos con una satisfacción del trabajo hecho, ¿no? Tú eres un poco mucho. Historia del malaguismo, icono de ese último ascenso a primera del Málaga en 2008. ¿Qué significa eso para ti? Para mí significa muchísimo y con una sensación de que con el deber hecho. Es decir, hemos ido a un sitio, hemos trabajado y hemos hecho a feliz a gente. También le hemos hecho pasar malos momentos, evidentemente, como fue el descenso. Pero a gente que le hemos hecho pasar momentos y ve que la gente que nos juntamos en ese equipo era gente que defendía un escudo con toda la fuerza que teníamos en nuestros pechos. Y al final eso, yo creo que al final cuando vuelve y cada vez que vuelves, pues siempre hay alguien que te reconoce. Evidentemente, los más pequeños ya no saben ni quién somos, pero los que soy algo más mayores recuerdan eso porque, a ver, tampoco hace tanto tiempo. ¿Vuelves mucho por Málaga, Antonio? Cada vez que puedo, he estado de vacaciones en alguna ocasión, pues, tengo vivienda en casa, allí en Málaga, perdón, y vuelvo siempre que puedo. Oye, ¿ese día del ascenso tú ya sabías que no renovabas, Antonio? ¿O cómo era tu situación? Mira, eso yo creo que tiempo después, Sí. evidentemente, es de las peores decisiones de mi vida. Esa pregunta te la iba a hacer más adelante, sí. Pero yo tengo una conversación con Muñiz, para mí alguien fundamental en el proyecto. La gente no es consciente de las trabas que se nos pusieron desde la administración concursal. Muchísimo. Amenazas, hubieron amenazas y yo eso siempre lo tendré. Yo creo que es la primera vez que lo cuento, creo. ¿Amenazas de qué? ¿De ERE? No, de ERE, de despidos, de que si no estabas de acuerdo, pues podías entrar en ese ERE. Se les hizo mucho daño a compañeros que tuvimos allí. Sí. Justo e injusto por sueldos que ya estaban firmados anteriormente. Constantes amenazas a trabajadores del club. Eso yo creo que al final, tú me has preguntado antes por Muñiz, pues yo no sé lo que viviría Muñiz, pero yo creo que y no sé si recuerdo que Muñiz en esa época no había director deportivo. No sé si es ese Era año él. o Era él el era director él, deportivo creo, también. ¿no? Sí. Pues imagínate, Muñiz era el director deportivo y el entrenador. Yo hoy en día palmaría. Pero es que fue un año muy duro, muy duro. O sea, fue más el clima, ¿no? Que las condiciones contractuales lo que te hizo irte a Zaragoza. Sí. Y entonces hay una conversación no había director deportivo. Recuerdo que luego se puso Sandro de director deportivo, tuvo una llamada porque no sabemos, el entrenador después de Muñiz tardó muchísimo en decidirse, que fue Antonio. Sí. Y la dirección deportiva fue muy tarde también, cuando yo ya había firmado Se pusieron Ricardo Rodríguez y Sandro, sí, los dos. Correcto, Ricardo, ¿verdad? Pero muy tarde, eso no fue pronto. Y yo pues ya tuve que tomar una decisión mirando en mí, mirando en la familia. Es una obviedad que no fue una buena decisión, pero en la vida pues esto va de tomar decisiones. Exacto. Y sobre todo el pero que me queda más grande es no haberme podido despedir de la Rosaleda. Sí, porque ese día no se sabía, obviamente, que si renovaba o no. Se sabía que terminaba el contrato, pero se estaban en negociaciones, claro. Sí, evidentemente, sí. El descanso. Colabora Copa Lima Cerrajería. ¿Campero o Espeto, Antonio? Espeto. De Magú. De Magú, que los hace en Benalmádena. ¿Tu rincón favorito de Málaga? Calle Larios. ¿Un hobby que hayas descubierto desde tu retirada? El pádel. Ajá. ¿Cuánto echas de menos ser futbolista de 0 a 10? Competir, 10. Lo demás, 0.
Ok. Las 3 personas del fútbol más determinantes en tu carrera. Mi padre, Joan Vilà, un entrenador que tuve en Barcelona, y luego me atrevería a decir que Antonio Tapia o Muñiz, sí. Un referente futbolístico en tu juventud, en tu posición, si puede ser. Luis Enrique. Sin decir cuál, bueno, esta me la has comentado ya. ¿Te arrepientes de alguna decisión deportiva de tu carrera? Ya la sabes, ya te la contesto. ¿Estadio favorito en el que hayas jugado que no haya sido el tuyo? Mira, quitando la Rosaleda y todo lo que en el que he sido local, el Molinón. Ok. ¿Tu club favorito de infancia? El Barça. Si fueras ojeador, ¿cómo te describirías a ti mismo en tu prime? No es mi premio, esa es una palabra de mi hijo constante. Un centrocampista con mucha llegada y con mucho gol. El segundo tiempo. Colabora Futnando Catering y Eventos. He visto que saliste de Granollers, que eres de allí, de una generación bastante potente, la que también estaba Gerard López, ¿no? Y alcanzasteis grandes cotas, ¿no? Sí, hostia, yo creo que en ninguna entrevista nadie me ha preguntado sobre esa. Sí, nosotros éramos cuatro chicos de Granollers, con los que tengo, desgraciadamente, uno falleció hace poco. Joan, Uriol, Gerard y yo. Salimos de Granollers, un pueblo de una ciudad, vaya, 60.000 habitantes a 30 kilómetros de Barcelona, unos amigos que se habían juntado en un equipo y que viajábamos todas las tardes a Barcelona en un taxi. Y sí, Gerard pues llegó a Primera División, incluso al Fútbol Club Barcelona, selección española, recuerdo también. Y yo, el resto pues no llegaron a tanto. Fuisteis juntos, ¿no? Como una especie de pack, tanto Gerard como tú al Barça con 11 años, en el 90. Sí, había un pack en el que en nuestro club, en ese caso, en ese momento Granollers tenía un convenio con el Español, se rompió y acabamos fichando precisamente porque especialmente querían firmar a Gerard. Ajá. Y si te digo la Quinta de Troya, ¿te suena algo? Sí. Ajá. ¿Qué es? Esa quinta le pongo nombre yo. Sí, ¿no? Sí. Al final, cuando yo llego a Can Barça con 12 años, pues nos juntamos con una serie de jugadores desde esa edad y en el transcurso de los 12 a los 21, creo que salgo a Tenerife. En las categorías inferiores juego con 4 o 5 jugadores que juego durante mucho tiempo, ¿no? Que son Sergio García, David Bermudo, Tony Lobo, Xavi Hernández, David Prats y yo. Y entonces, pues, en una de estas de juventud, pues la quinta del Troya. Fueron 10 años, ¿no? En la cantera del Barça hasta que debutaste con el filial, incluso. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que te dio la Masía, tanto personal como futbolística? Y debuté con el primer equipo, no me quiten mérito, ¿eh? Ah, un partido, sí. Hostia, un partido oficial de Copa Cataluña, del Tàrrega. Vale. Es que las bases de datos que utilizo son bastante fiables y digo, voy a comprobarlo bien porque por algún lado me suena que alguna vez escuché que llegó a jugar con el primer equipo. No, un partido. Vale. ¿Y cuál fue la mejor enseñanza personal y futbolística que te dio el Barça? Personal, esfuerzo y el sacrificio que necesitaba para hacer todo. Es decir, yo, pues, no sé, le habrá pasado a muchos niños, pero era levantarme a las 7:30 de la mañana, ir a las 8 al colegio, salir a las 2, coger un tren a las 3, entrenar a las 5, volver a las 7:30 y llegar a casa a las 9. Esa era mi rutina de juventud, 4 días a la semana. Estudiar y luego, pues, cada uno, pues, el fin de semana, algún día libre. Pero es un esfuerzo y un sacrificio. Sí, ya ves. Allí coincidiste con muchísimos jugadores de primer nivel, a la postre, Xavi, Puyol, Pepe Reina, Mikel Arteta, Luis García, Thiago Motta, pero ¿hay algún jugador que tú le vieras mucho potencial en la Masía pero que finalmente no llegara a romperla y que dijiste, qué pena? Sí, malagueño, además. Mario Rosa. Mario Rosa Montero, o sea, no había mejor futbolista que ese chico, que tengo un cariño y le aprecio mucho y es amigo mío, que Mario en la cantera del Barça. Le puedes preguntar a cualquier jugador que estuvo ahí en mi época y te va a decir el mismo nombre. Un talento abismal, brutal. No fue todo lo que debería haber sido, porque llegó a jugar en segunda división e incluso en primera, pero talento a raudales.
malagueño, como no podía ser de otra manera. Debutaste con el Barça B precisamente el año que el Málaga subió a primera, el Málaga de Peiró en el año 99. Estuviste allí 2 temporadas hasta el verano del 2000, que he leído que pide salir, ¿no?, a Tenerife. ¿Nunca hubo una opción real de subir al primer equipo y quedarte ahí? Nada, ¿no? Me encantaría decirte que sí, pero no. Real. Bueno, estabas por ahí, alguna vez te llamaban a entrenar. En la época, recuerdo que en la época de Luis Van Gaal sí que hubo una pretemporada que sí que jugué varios amistosos y entonces debuté con el primer equipo en esa Copa Cataluña. Pero a partir de ahí ya estaba Xavi, estaba Gabri, estaban por delante mía en esas posiciones que yo ocupaba y yo tenía, no claro, porque en aquel momento no eres consciente porque tu orgullo y tu ego no te deja verlo, pero está claro que no era mi sitio. No recalaste en mal sitio en ese Super Tenerife de Rafa Benítez que terminó subiendo, ¿no? No, eso fue una locura. Eso fue otro de mis mejores equipazo, momentos. Es un Equipazo, sí, pero equipazo después de. Sí, Es decir, en aquel momento firmamos jugadores. Luis García venía de jugar en el Toledo. Sí. Arturo Torres, que luego fue internacional, lateral derecho del Valencia, venía de jugar en Segunda División B. Yo venía de jugar en Segunda División B mixta, no era el futbolista que se presumía. Entonces, Gerardo Torrado luego acabó jugando en el Sevilla, en Primera División. Internacional mexicano. Sí, correcto. Martí venía de Segunda B del Mallorca, o sea que ahí nos fuimos juntando gente de diferentes sitios que luego a la postre sí que decía, hostia, qué equipazo teníamos, ¿no? Ya, pero es que en ese año quien nos firmó, vamos, acertó de pleno. Fue un ascenso sufrido. Si con el Málaga fue sufrido por parte de la Real Sociedad que estuvo apretando hasta el final, ese año, si no me equivoco, fue el Atlético, ¿no?, el que estuvo metiendo presión también. Por eso te decía que antes recordaba o sea, ir al campo contrario y ver a tu afición. Y nosotros ese día, el día del Leganés, subimos 1-0-1, gol de Hugo Morales en el 70 o así, de falta directa. Y el campo, 3/4 de campo, estaba lleno de aficionados del Atlético de Madrid, no de Tenerife. Bueno, Tenerife había un cuarto, solo una esquina. Pero del Atlético de Madrid que jugaba en campo del Getafe y que estaba esperando que nosotros perdiésemos o empatásemos para no subir. Oye, y Clemente ya en primera, tú estuviste con Pepe Mel y Clemente, no participaste mucho en esa temporada, pero ¿te ha apuntado algo de Javier Clemente en tu librillo de entrenador, no? A ver, mi época de primera división con Pepe Mel, o sea, yo me opero de pubis, el año del ascenso me opero de pubis Sí. y no estoy bien entrado, ¿no? Y con Pepe Mel, yo debuto encima debuto en primera división en noviembre de ese año contra el Deportivo de La Coruña. Sí. Y con Pepe Mel no juego prácticamente. Y luego, al final de temporada, acabo jugando casi prácticamente todo con Javi Clemente. Javi Clemente le tengo muchísimo cariño. Es una persona para mí entrañable en la que yo creo que si llega a venir antes no hubiese salvado porque era un hombre que se anteponía ante todo, se ponía por delante y al futbolista le quitaba presión. En una de sus locuras, yo siempre lo explico esto. Yo juego de titular un día un Tenerife Betis de lateral derecho. Y durante la semana, él se me acerca y me pregunta si alguna vez yo había jugado de lateral derecho. Y tenía una gana frita de jugar. Hombre, Por supuesto. Por supuesto, he jugado de lateral derecho en el cadete del Barça, pero he jugado. No te preocupes. Y entonces jugué de lateral derecho y ganamos 2-1. La primera acción, si tú te pones a buscar datos por ahí, la primera acción en banda jugaba un tal Joaquín y por la otra un tal de Nilsson, que es el que me tocaba a mí. Pues la primera jugada fue ¿qué tal sería? centro de Joaquín y gol de Nilsson de cabeza, 0-1. Pero bueno, de cabeza, sería el único gol de cabeza que metió de Nilsson en su carrera. Creo que luego, quiero recordar y leer, que fue el primer gol de cabeza de Nilsson. Oye, y ¿Antoni Hidalgo entrenador tiene algo de Clemente entrenador, no? ¿O nada? ¿O estilo? Nada, ¿no? No. Ahí preferiste quedarte con tu propio estilo. Sí. En Tenerife tuviste 5 temporadas, Antonio, pero realmente tuviste continuidad en las 2 últimas, ¿no? Eso es consistencia, ¿no? Eso es perseverancia. Siempre lo explico, ¿no? Al final, con jugadores jóvenes que tengo yo firmé un contrato de 5 años, en el primero estuve él cedido y luego tenía una opción de 4 más.
El segundo y el tercero prácticamente no juego. Pero si tú analizas los números, yo siempre juego los 10 últimos partidos prácticamente de esos años, lo que me permite tener una continuidad para lo siguiente. Y en el cuarto y en el quinto son años muy complicados en Tenerife, con bajo presupuesto, las cosas son como son, con bajo presupuesto y a mí se me da un rol mucho más importante y mucho más participativo. Yo era un futbolista, un tipo de futbolista en el que cuando me sentía muy importante rendía muchísimo más que si tenía excesiva competencia. ¿Sí? Sí. Pues mira, los jugadores suelen decir el topicazo de la competencia te hace mejor y demás, ¿no? Eso es mentira. Yo te digo que si tú, yo por lo menos, sabía que era pieza fundamental y sabía que a ver, evidentemente está a un punto, ¿no? Pero Sí. yo rendía mucho más con esa sensación que la de estar dudando constantemente si me iban a poner o no. Tú llegaste al Málaga, firmaste por 3 temporadas, llegaste libre, ¿verdad? ¿Correcto? Para reemplazar a yo creo que fue compañero tuyo, Miguel Ángel, ¿no? Que se fue al Betis. Correcto, sí, eso es. Se fue en ese, no sé si en ese verano, Ese yo no verano, coincido sí. con él. No coincide, se fue ese verano, por eso te digo. ¿Él llegaste a hablar con él? ¿Te dio referencia del club o algo? Mira, Miguel Ángel vive en Barcelona a 5 o 10 minutos de mi casa Él es de Sabadell, ¿no? sí, era de Sabadell, pero vive en un pueblo de Santa Eulalia al lado de mi casa de Granollers. Y sí, recuerdo hablar con él. Él, bueno, evidentemente me dio una información brutal, pero bueno, al final ese primer año fue muy complicado. Muy Sí, complicado. te iba a preguntar, porque jugador por jugador no había tan mal equipo. Lo que pasa es que la temporada empezó con una lesión gravísima en un juego fundamental como el Gato Romero, y luego las cosas es que no salieron, ¿no? No, bueno, aparte de que no salieron, al final cuando se toman decisiones sobre jugadores, yo creo que hay que tener en cuenta la repercusión que puede tener. No recuerdo exactamente la cantidad de partidos que nosotros no jugamos sin duda. No recuerdo, ¿eh? Sí, Yo vamos, creo sí, que Duda eso fue lo otro. no quería renovar y el club entonces empezó ahí Sí. a... Vino la Real Sociedad ofertó por él, el club lo quiso vender, pero él se negó a ir y lo apartaron. Y al año luego, siguiente él se va a Sevilla, creo, ¿no? exacto, ya se va a Sevilla, pero ese año es verdad que lo quiso la Real Sociedad, se negó a ir y lo apartaron hasta que el club ya está prácticamente descendido con muy pocas opciones y Manolo Hierro, que se puso de entrenador, cambió el despacho, estaba secretario técnico, se puso de entrenador, pues un poco como que lo perdonó y ya jugó, lo que pasa que ya sirvió para poco. Pero sí fue un año complicado. Te digo que al final, mira, yo no he visto futbolistas, Uh-huh. he compartido vestuario con muchos, ¿eh? Uh-huh. No he visto futbolistas con ese golpeo que tenía Duda. Ese Sí. chico tenía un don, era un golpeo increíble, aparte de otras muchas cosas, y que era diferencial. Y en su momento, como le llaman la gente de hoy, prime, como le llaman, era muy diferencial. Y encima en el vestuario, pues sabíamos dentro que el bueno era Duda y que no le teníamos. Uh-huh. Y al final no empezamos mal con Antonio, porque recuerdo que estuvimos en unas posiciones, pues bueno, mitad de la tabla y tal, Sí. pero un momento en el que nos acabamos cayendo y no fuimos capaces de salir de ahí. Luego al final, el final de temporada, pues fue feo, la verdad. ¿A ti te obsesionaba el hecho de que no terminara de establecerte como un jugador regular en la primera división? Porque volvía a llegar a primera división de tanto buscarlo y otra vez y otro descenso, ¿no? Sí, pero también te digo una cosa, al final cuando tienes que mirarte las cosas con un poco de objetividad. El Uh-huh. único año que yo juego regularmente en primera división es ese año, que no sé si recuerdo entre titularidades y Sí. suplencia. Uh-huh. Yo creo que juego 30 y Sí, puede ser. tantos partidos, ¿vale? Con 4 goles y, o sea, más o menos haciendo una temporada para un medio centro o media punta correcta. No te digo que era para tirar cohetes, pero en el año que hizo el Málaga, correcta. Y al final, pues te das cuenta que vas buscando eso. Cierto es que luego pues, volveríamos a lo mismo de después y tomar una decisión de no disfrutar la primera división, pues me hizo que años después no tuviese esa regularidad, pero yo tenía un preparador físico que sigue siendo preparador físico de Ernesto Valverde Sí. actualmente, que es Ross, Antonio Pozanco, que me dijo que hasta dónde iba a llegar yo. Y yo le decía que primer equipo. Y me dijo, no, tú vas a llegar hasta donde te dé. Y evidentemente es una evidencia que a mí me daba, pues para jugar 412 partidos en segunda división y 57 en primera. Si tú miras fríamente eso, pues te habla muy claramente de que seguramente podía haber jugado algún partido más en primera división, sí, pero que estaba más cerca, como se demostró, de la segunda división que de la primera.
Internamente, en esa plantilla, ¿cómo viviste ese episodio que comentaba anteriormente de que se pusiera Manolo Hierro, el secretario técnico de entrenador? Eso ya fue un poco una señal de que el club era un poco un pollo sin cabeza, ¿no? Bueno, pues, cuando eres jugador tampoco te preguntas tantas cosas, porque al final, el jugador, yo tenía 20 y pocos años, pues joven, acabas de llegar, ¿sabes? Pues, bueno, pues te ponen a Manolo, pues a Manolo, Manolo pues lo intentó con toda su alma, de sacarnos. Era muy delicado, porque no había feeling, no jugábamos bien, Ujú. sí, competíamos, la afición estaba ya también poco revuelta, y Ujú. si todo esto lo juntas, pues hace pues que era muy complicado salvar el equipo. Y a eso súmale, ¿no?, que la pretemporada siguiente, lo que hablabas tú al principio. Fernando Sanz, estáis de pretemporada en Huelva con, con la ropa de entrenamiento y por la tarde con el traje. Chavales, que tenéis nuevo presidente, ¿no? Eso ¿cómo lo vivisteis? Eso fue sorpresa, pero también mucha preocupación, ¿no? Pues si te digo la verdad, no. O ¿No? sea, tal y como estamos, yo te voy a contar. Ujú. Fernando, esa pretemporada era mi compañero de habitación. No, pues entonces tú también Claro, lo luego, viviste cerca. pensándolo, no sé ni cómo acabamos. No, tenía muy buen feeling con él y tal. Y esa pretemporada, no sé si alguien hizo las habitaciones, pero yo era compañero de Fernando. Y un Ujú. día, Fernando tenía un estatus diferente al de jugador, ¿eh? También te Sí. digo, ¿eh? Fernando no era Fernando Antonio de los jugadores, era jugador, Ujú. pero la gente no. Él, su familia o aparte de su mujer, ¿no? Era propietaria o parte de, ¿no? Ujú. Del club. Y luego, pues yo creo que en ese paso, yo cuando lo vi, pues perfecto. Le conocíamos perfectamente, sabíamos que nos iba a entender, que iba a ir de cara. Y yo creo que, si no me atrevería a decir que de los últimos presidentes, ¿no?, de la historia moderna del Málaga, el que más hizo para conseguir una estabilidad, ¿no? ¿Pudo ser esa, a nivel profesional, como jugador tuyo, Antonio, la temporada más sufrida? Al final se logró mantenerse en la categoría con un equipo lleno de canteranos, con mucho parche también, pero al final se logró terminar la temporada salvando la categoría. ¿Pudo ser la más sufrida tuya? Yo la he vivido de tantos colores que te diría que esa al final sufre porque sufre. Pero Ajá. sí que es cierto que el principio, el inicio no estaba bien confeccionado ya. ¿No? Empezó Marcos, me parece, de entrenador ese, Exacto. ese Ujú. año, pero la base del equipo no estaba clara, no se sabía exactamente los roles del equipo, mucha gente joven. El héroe, el Claro, héroe de- el éramos, héroe de- de- del Chengue, de Manu Sánchez, de OJ Morales, ¿no? También. que era gente majísima, o sea, la gente dirá, es que el Chengue no sé qué, es que Ojota no sé cuánto, es que Manu para aquí, pero Ujú. eran gente que yo me la Sí. adoro porque son bellísimas personas, grandes profesionales, en los que de un día para otro, hostia, claro, y encima éramos recién descendidos que se nos exigía directamente subir, Sí, pero y que va. era imposible por ese caldo de cultivo, los cambios en la presidencia, cómo se estaba gestionando eso. No sé si seguía Ricardo de director deportivo, no sé bien quién estaba al cargo de eso ahora mismo. Era Era, todo. era Fernando Gaspar, ¿puede ser? Pero luego Fernando se acabó yendo, creo. Se fue a Benfica con Camacho, sí. Se pegó fue al Benfica con Camacho, no acabó. O sea, o a lo mejor empezó Fernando Sí, y sí. luego se acabó yendo. O sea, cosas muy complicadas. Pero que luego cuando llegó Muñiz todo se estableció. O Es- sea, la es- clave. eso te iba a decir, ¿en qué punto se dio el punto de inflexión de Ajá. El día, Muñiz, el no? día que vino Muñiz y empezó a hacer cosas normales, cosas con sentido, sabíamos quién mandaba, en lo deportivo, me refiero, Ujú, y ese fue uno de los grandes aciertos de Fernando. ujú. Eso te iba a preguntar, vosotros a nivel plantilla, porque Muñiz vino del Marbella, que estaba entonces en segunda B, ¿cómo Y al recibisteis final, esa incorporación? con sorpresa, evidentemente, pues no lo esperábamos. Él estaba en Ujú. Marbella haciendo, yo creo que sus principios, él había estado de segundo con Juan de Ramos, Juan de, y sí. Ujú, sí, sí. Y vino, nos puso a trabajar, nos puso en orden, ujú. nos puso una disciplina y a funcionar. Sacamos el equipo adelante y nos salvamos en casa contra el Cádiz, una jornada antes, ¿no? Exacto, con gol tuyo. También hemos hablado ya de la temporada del ascenso 2007-2008.
Hablábamos también de que finalmente no renueva, de lo que has dicho que abiertamente que te arrepientes, y llega a Zaragoza porque también Marcelino no habla contigo y te convence. Pero ¿qué pasó en Zaragoza, Antonio? ¿Por qué no terminaste ahí de establecerte como un jugador importante? Pues por lo que te cuento, por lo que te cuento un poco, al final, los centrocampistas éramos Gavi, Sí, del Atlético de Madrid, Peter Lushen, Generelo y yo. Éramos 4 y no sé Zapater. el Zapater. Y Poncio también estaba por ahí, sí. No, Poncio vino Sí, vino luego. después. Ajá. Una vez me fui yo, vino. Esa era la terna de mediocentro. Sí. ¿No? Y entonces, abiertamente, siempre que me preguntan sobre Marcelino, digo que creo que es uno de los mejores entrenadores que había y que hay actualmente, porque es alguien capaz de sacar muchísimo rendimiento a sus jugadores, y es de lo que se trata cuando eres entrenador, Sí. pero el feeling entre él y yo era nulo. Él pensaba, me gustaría un día hablar con él sobre eso. ¿No te lo explico nunca? ¿El por qué? Yo creo que teníamos sensaciones diferentes en nuestras cabezas, que estoy convencido que con una cerveza por delante estaríamos Sí. mucho más cerca de lo que nos creemos que estamos actualmente. Pero, y además, que es lo que tú decías, ¿no? Tú me has dicho antes, ¿no? Que venías de ser un centrocampista más Sí. posicional. No, que yo nunca he sido un centrocampista posicional, que yo era un interior más medio centro, media punta que otra cosa. Y en este fútbol de ese 4-4-2, yo estaba un poco encosetado. Cierto es que yo empiezo jugando y el que pide salir soy yo. No, A Osasuna, ¿no? Sí. A Osasuna cedió, que tampoco se dio muy bien esa media temporada allí, ¿no? Yo estuve encantado, ¿eh? Jugué ¿Sí? poco, pero encantado. Ajá. 12 partidos, recuerdo que jugué, 17 en un lado y 12 en otro. Salvaste categoría también. Salvamos la categoría teniendo un final con Madrid, Barça, Madrid, Sevilla, Barça. Valencia, cosas de esas. Y la verdad que esa época, muy poco tiempo, con mucho cariño. Y de ahí ya también Albacete, estuviste una temporada, coincidiste allí con Salva, con el primer mejor Estuani que vimos en España, que se hartó a meter goles, metió 22, y después ya volviste a Tenerife para vivir las horas más bajas, ¿no?, del Tenerife de los últimos años, con ese doble descenso de primera a segunda vez. Eso tuvo que ser dramático, ¿no, Antonio? Esa es la peor temporada de mi vida. La de Esa, segunda del Tenerife, ¿no? Sí, cuando bajamos una vez, porque al final, cuando antes me han dicho, no, que pasaste una semana, un año tan complicado es porque con el equipo que teníamos, que nosotros no fuimos capaces, vale, descendimos, porque no fuimos ni capaces de competir, no bajar. O sea, allí se hizo un caldo de cultivo en ese vestuario. 5 entrenadores, ¿Eh? 5 entrenadores, ¿no? Entre los que ellos estuvo Antonio Tapia, uno de ellos. Exacto. Arconada, Alfredo Merino, Mandiá, Tapia y Amaral, sí. Sí, bueno, Merino estuvo, Alfredo Calas, director deportivo Mirandés, estuvo una jornada solo. Cuando tienes 5 entrenadores, que hay algo que, vamos, que no es culpa, ¿no?, del entrenador, digo yo, vamos, más culpa nuestra que no fuimos capaces desde el primer momento ensamblar esos egos con las expectativas, ¿no? La realidad con la expectativa no casaba. Arconada lo despiden en la cuarta jornada o quinta en casa contra el Celta. Sí. Y creo que perdimos 4 seguidos y en la quinta jugamos en casa y creo que le despiden. Por medio Copa del Rey también perder. O sea que muy mal de principio, sí. Y con Antonio fue con el único entrenador que levantamos cabeza. ¿Sí? Mm. Pero tampoco duró mucho, ¿no? No. Y después de esa temporada, Antonio, hablábamos antes de los ERES del Málaga. ¿Te tocó a ti o me equivoco? Sí. Te tocó, ¿no? En la calle. He leído la anécdota. Bueno, dime. No, cuenta, He leído la anécdota de que fuiste al paro, ¿no? Y se sorprendieron a una oficina de desempleo. Sí. No, al final. Mira, esa de la época que más orgulloso me siento como de las más, ¿eh? Orgulloso me siento como jugador. A mí me echaron a la calle porque yo no llego a un acuerdo con el club, especialmente con la dirección deportiva, porque no entendía que no tenía que llegar a un acuerdo con ciertas cosas que se me imponían. Con Pedro Cordero, ¿no? Correcto. Y entonces, pues de un día para otro, pues llegué al club, me dieron la carta de despido, finiquito, evidentemente pues no lo acepta y iba a juicio. Yo cobré 5 años después de aquello y entonces me fui al paro y de un día para otro te encuentras al paro, tienes que ir a apuntarte.
Y cuando estaba allí, pues la gente recuerdo que la persona que estaba en la mesa me preguntaba de qué quería trabajar. Y yo le decía que de futbolista, y que eso a él no le salía por allí, que no podía ponerlo. No tenía la casillita para marcar. No tenía la futbolista, casilla para ponerlo. Digo, bueno, por lo que sea, pero que no me llamen mucho de momento. ¿Te planteaste, porque ahí tenías 32 años ya, ¿te planteaste la retirada ahí? No, más, imposible. Al final, en ese momento sí que es cierto que tuve alguna opción de firmar en algún equipo, pues no se dio. Mm, Mi año fue malo, acabé lesionado, me rompí la fascia sí. en la última jornada de liga. Mm, Y entonces me puse a entrenar mañana y tarde. Entrenaba por la mañana en un gimnasio, yo mm. solo, y por las tardes me entrenaba con un equipo de tercera división en Tenerife, con el Laguna, que me dieron la vida. Es lo que me ¿Ah, sí? motivó y lo que me permitió luego llegar a Sabadell Ujú. y entrenar y empezar jugando titular desde el primer día. Una segunda juventud, ¿no? La de Sabadell. ¿Estuviste allí 2 temporadas y media o 3 y media? 3 y media. 3 y media, ¿no? Eso fue de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, porque al final tú imagínate que estaba a punto de no saber si esto se acaba, Sí, jugar 3 años y medio más. con ascensos, al- ¿no? no, como jugador no. Luego eso fue Ah, vale. como Vale. entrenador. Ok. Como jugador en segunda división y acabamos descendiendo el último año. Ujú. Pero a eso le sumas que está a media hora de mi casa y ya eso lo extrapola cuando yo era pues un juvenil o estaba en Can Barça y toda mi familia iba a verme, mis amigos, Sí. pues eso era pues lo mismo otra vez. ¿Te lo Mis pasaste pipa allí, padres, no? bueno, increíble, un recuerdo brutal, sobre todo para mi familia que iba toda la semana al fútbol. Eh, al palco. ¿Lo dejaste el equipo con 35 años? ¿Por qué? ¿Porque tus piernas no daban para más, para ese nivel? ¿O porque ya te dijeron? Yo hubiese seguido en el club, ¿Sí? pero el club en ese momento pues te estaba reestructurando, no me dejaron Ajá. y entonces me voy a ¿Con ella? Cornellá. Pero El duraste primer día poco. que no, pues esto es muy sencillo. El primer día que llegué allí yo quería seguir jugando. Sí. Y entonces, pues Andrés Manzano, que le tengo un cariño enorme y que me dio la posibilidad, pues, y con Jordi ¿Categoría? Espineta, ¿Qué categoría ¿eh? era, perdón, Antonio? ¿Categoría? Segunda vez, Segunda vez. segunda vez. Al lado de casa, más o menos. Y me dieron la oportunidad. Firmamos 2 años. Ujú. Esto es muy curioso también, porque al final yo firmo 2 años y empiezo a jugar, pero el equipo me parece que gana los 7 primeros también, o algo así. Sí. Entonces yo estaba como cabreado como una mona porque no Ajá. jugaba. Entonces, claro, ¿cómo va a jugar, hijo mío, si esta gente no para de ganar? Y entonces llega un partido contra el Español B, Ajá. en el que es césped natural, el nuestro era césped artificial, no se podía jugar y tal, entonces podía entender. Y ese día tampoco me pone el míster. Ajá. Entonces yo salgo al campo y me tengo como una pequeña contractura. Sí. Y cuando salgo del campo, casi sin decir nada, perdón, me voy hacia Andrés Manzano y le digo, mañana no vuelvo. Dice, pero Antonio, ¿cómo va a ser que no vas a volver si tienes este año y otro más firmado? Digo, no te preocupes, mañana lo hablamos, pero no vuelvo, me retiro. Me dice, va, tranquilo, mañana ya lo piensas. Yo a mi familia no le digo nada, porque sé que si les voy a decir algo van a intentar convencerme. Y la mañana siguiente me presento en Cornellá y le digo que mi cabeza no va, mi cuerpo está también diciéndome que tampoco, si me hubiese cuidado un poco más o Sí. esforzado un poco más en ese momento, pero mi cabeza no iba y ya. Y desde ese momento ya me puso en el juvenil de División de Honor de segundo Directo. entrenador. Directo. Sí, no lo te tenía toman- clarísimo. Por eso te digo que no, el fútbol en sí, lo que es entrenar y tal, porque sé que lo que yo quiero hacer con mi cabeza, mi cuerpo no me deja y Sí. eso a mí me frustra. Pusiste fin a tu etapa de jugador, pasaste a la fase de banquillo directamente, Granollers, SAEK Larnaca, estuviste de segundo entrenador 2 años con Idiáquez, el último con Andoni Iraola, Sabadell, Sevilla Atlético, Huesca. Preparando esta entrevista, Antonio, te he leído en muchas entrevistas decir Málaga, el mejor sitio para vivir, o Málaga, algún día volveré seguro. De 0 a 10, ¿cuánto te gustaría entrenar algún día al Málaga? No te digo ahora, ¿eh? Mira, esto es muy sencillo. De 0 a 10 es 10. Ujú. También te digo, en el momento que se canse Sergio Pellicer, que yo creo que es el entrenador ideal y que necesita el Málaga, en el momento que Sergio se canse, que me llamen. Porque al final es algo que lo tengo ahí, pues tengo un cariño, sé que pues, cuando esté allí seguramente pues sufriré, porque se sufrirá, porque eso A la grada la va a tener contigo también. es cierto, pero al final Sergio ahora mismo está haciendo, no ahora, ya creo que el otro día leí por ahí que era el tercer entrenador con más partidos Como después de partido. Peiró y Muñiz.
O sea que ojalá esté todos los años que pueda, ¿no? Y que quiera. Y por último, Antonio, ¿el técnico que más te ha podido influir como jugador en tu manera de plantear ahora los partidos como entrenador? Es que como entrenador, como jugador, no hay alguien que me haya influido tanto Ujú. como sí que me influyó Imanol Idiáquez. Ok. Yo fui su segundo Ujú, y entonces cuando yo me retiré, pues justo un año después, la influencia que tuve sobre él, tanto él como con Andoni, ujú, me influyeron muchísimo para lo que luego he sido. Tenía muchas ideas, ujú. pero no sabes, evidentemente, cuando te retiras no sabes cómo ensamblarlas. Sí. Y esas dos personas, pues especialmente Imanol, Ujú. en el carácter, en el cómo dirigir, cómo dirigirte al futbolista, cómo llegarle. ¿Cómo es esa manera de dirigirse al futbolística? ¿Tú qué tienes tú? Nada, yo soy lo que ves, soy excesivamente directo, a veces soy alguien complicado Sí. porque va al milímetro en una exigencia Ah, sí. a veces insana, pero entiendo que en este mundo tienes que ir a eso porque lleva 25 tíos y no es sencillo, no le va a gustar a todos, pero que no es sencillo llevar a 25 cabezas, ¿no? El descuento. Colabora Gimnasio Urufit. El primer rival que tuviste esa temporada, jornada 1. Salamanca. Correcto. ¿Te acuerdas del resultado? Gol mío. Sí. ¿Cuánto 2 quedaste? goles, ¿no? Uno de No sé. vaselina. No lo tengo apuntado. ¿Pero te acuerdas del resultado? 3-1, ¿no? 3-0. 3-0. Ah, te lleva el punto igual, ha acertado el rival. Me ha acertado. Segunda pregunta. Por 2 puntos. Máximo goleador del equipo y máximo asistente. Máximo goleador yo. Ujú. Y asistente, Javi Calleja. No. Jesús Gámez. No. Eliseu. Eliseu, claro. Ajá. Eso tenía que estar entre esos dos, claro. Vale. Por 3 puntos. Los 3 jugadores de campo con más minutos esta temporada. Antonio Hidalgo, Ujú. Santi Carpintero, aunque se lesionó, ¿eh? Hidalgo es 1. Hidalgo es uno, ¿eh? Antonio Hidalgo, Javi Calleja y el tercero, algún central, ¿no? Vale. No, Jesús. Respuesta final. Jesús, Antonio y Calleja. Bueno, Antonio Hidalgo, Wellington y el de Rosario. ¡Ah! Sí, ese es el que más jugó fue Goitia y después vosotros 3. Vale, por 2 puntos. Esta no es fácil. ¿Quién llevó el dorsal 10 esa temporada? Apoño, ¿no? No, Apoño no, perdón, no. Apoño fue a posteriori. Sandro llevaba el 20, el 20 y pico, 23 o así, o el 21. ¿El 10? Jugador que no jugó. Cheli. No, Chelsea sí jugó. No jugó en nada en Liga. 0 minutos. 0 minutos. ¿Quién? Stosic. ¡Hostia! Stosic. Es verdad. Me la han tirado, claro. Pero no jugó nada, es verdad. No, esa temporada no jugó nada. Se fue en invierno al Racing de Ferrol cedido. Esta pregunta era por 2 puntos. Porque él se fue en invierno porque llegó un fichaje que nunca llegó a debutar, porque hubo un problema con el transfer. ¿Te acuerdas de su nombre? Me acuerdo de su nombre, pero un portugués, no me acuerdo. Que era Tabarra hasta el final, no me acuerdo. Encima me acuerdo, ¿sabes? Como Entrenó con vosotros también, ¿no? entrenó con nosotros. Y además te digo una cosa, lo fichaban para darme competencia, a mí, además. O descanso, o descanso. ¿No? Sí, claro, pero escúchame una cosa, luego te dan descanso y te quitan y no te ponen. O sea que yo cuando no firmó, contento estaba. Thiago Gómez. Correcto. Vale. No, buen futbolista que luego jugó en el Hércules en España. Correcto. Está muy bien. Vale, y la última pregunta, por 2 puntos. Con el Málaga, ¿qué otros 2 equipos subieron a primera? Suficiente tengo. Málaga subió como segundo. ¿A la vez? ¿No? No. Ni idea. Numancia, que fue Sí. subió como campeón, y Sporting, que subió como tercero.
Pues nada, no, ves que yo me acuerdo de lo mío, de los nuestros, pero de esas cosas ya no me acuerdo. Antonio Hidalgo. 3 puntos. Bueno, Antonio, que muchísimas gracias, ¿eh? Me lo pasa muy bien. Gracias a ti, hombre, una hora muy bonita, la verdad. Espero que la hayas disfrutado y No. mucha suerte, ¿eh? En esta temporada es lo que resta. Muchas gracias. Chao, chao, Chao. chao. We say